Dice calcular el periodo T o ancho de pulso de la salida generada por la configuración del circuito integrado 555. Ahí tenemos la configuración que plantea el problema, es un dato del problema. Por aquí tenemos una configuración pull-up. Aquí tenemos la entrada y tenemos este tipo de salida, ¿no? Con un trigger vamos a generar a la salida una señal con un ancho de pulso de tiempo t, que es el periodo. ¿Cómo calculamos este periodo? Porque lo importante de este tipo de circuito es poder diseñar un temporizador de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Cuáles son los datos que tenemos? El de la resistencia y el capacitor que va a cargar y descargar. Esos datos necesitamos para poder calcular el tiempo de salida. Entonces, R es igual a 100 kiloohmios y C, que está aquí, es igual a 10 microfaradios. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? T es igual a 1.1 por R por C. Y nos da directamente el valor del periodo. Reemplazo valores. Tengo que es igual a que el periodo es igual a 1.1 por 100 por 10 a la 3, porque todo tengo que expresar en ohmios, por el capacitor que tiene una capacitancia de 10 microfaradios o 10 por 10 a la menos 6 faradios. Una fórmula muy sencilla, ¿sí? 1.1 segundos. ¿Qué significa eso? Que por 1.1 segundos se va a mantener esto arriba, encendido. Y luego va a bajar de VCC a 0. Entonces, ojo, ¿no? Importantes datos que nos da el problema, que se pueden preguntar en otro problema. ¿Cuál es el nivel de voltaje aquí? VCC. Entonces, si VCC es 12 voltios, lo que voy a tener a la salida es de 0 a 12 voltios y bajo acá. Si quiero tener una señal de 5 voltios, yo tengo que polarizar mi circuito con 5 voltios. Entonces, yo voy a tener salida de 5 voltios. ¿Y por qué hago referencia a 5 voltios? Porque si quiero trabajar con circuitos TTL, digitales TTL, basados en el resistor, yo trabajo con 0,5 voltios, ¿no? 0 valor bajo, 5 voltios de valor alto, ¿no? 0, 0, 5 voltios es igual a 1. Si yo polarizo en 3.3 voltios, voy a poder trabajar con circuitos CMOS, por ejemplo, que necesitan 3.3 voltios para reconocer una señal. Y yo puedo variar mi VCC, ¿no? Hasta un valor recomendable de 12 voltios. ¿Sí? Máximo de 15 voltios. Habría que ver la especificación del encapsulado del circuito integrado. Entonces, según cómo yo quiero mi salida, yo polarizo el 555. Y según cómo yo quiera mi tiempo, yo armo un arreglo entre la resistencia y el capacitor. Entonces, este valor que ven aquí de R, para poder armarlo, puede ser un arreglo de resistencia, puede ser en serio en paralelo para conseguir el valor que yo deseo. O vamos a ver en el siguiente ejemplo. Calcular la resistencia para que la salida generada de la configuración del circuito integrado 555 tenga un periodo de 1 minuto. Entonces yo voy a diseñar
un circuito para que mi señal, la salida, dure 1 minuto. Nuevamente, el circuito que me da el problema es este, o sea, un monoestable. Fácil reconocer monoestable. ¿Por qué? Porque tengo un pull-up aquí, o sea, no tengo una retroalimentación. ¿Sí? Ojo, si yo tuviera una retroalimentación de otro circuito, habría que ver si puedo comenzar, si se puede comportar como estable también. Y tengo una sola resistencia, ¿no? En modo monoestable tengo un valor de resistencia y capacitancia. ¿Sí? Puede ser que se encuentren aquí más resistencias en serie o en paralelo. No me interesa porque lo que yo quiero saber es el valor total de la resistencia. Igual yo puedo tener capacitores en paralelo o en serie. ¿Para qué? Para poder variar este pulso. Porque ya vimos, según la fórmula, el ancho del pulso que esté depende de R y C. O sea, yo variando cualquiera de las dos, lo puedo disminuir o lo puedo hacer crecer. ¿Cómo puedo bajar este voltaje? Este voltaje directamente del circuito de fuente de voltaje que estoy alimentando el 555. La fórmula T es igual, el tiempo es igual a 1.1 por R por C. Despejo aquí R. R es igual al periodo dividido para 1.1 por C, el capacitor. Reemplazo valores. ¿Sí? Ojo, aquí tengo que siempre reemplazar en segundos, porque el tiempo es en segundos. Así como resistencia en ohmios, capacitor en faradios. Entonces, 1 minuto son 60 segundos. 1818.18 kilómetros. O 1.8 megaohms también podrían haber empezado. Bien, sí, sí. Otro problema. Dice, encontrar la frecuencia F minúscula, el periodo T, el tiempo en alto, T1, el tiempo en bajo, T2, el ciclo de trabajo DC o el duty cycle, que es en inglés, por eso es que es DC, de la siguiente configuración que tenemos del circuito. Tenemos el valor de RA, RB y C. Esta es una configuración estable porque tengo una retroalimentación de trigger, que es la 2, y voy a tener un comportamiento así de onda, ¿no? Y voy a tener este comportamiento de onda. Y vamos a calcular la frecuencia, son los ciclos, ¿no? El número de veces por segundo que cambia la salida, esa es la frecuencia. Entonces la frecuencia, para el caso de estable, es igual a 1.44 dividido para RA, que es la resistencia de aquí arriba, más 2 veces RB por C. ¿Sí? 1.44 dividido para la suma de RA más 2 veces RB por C. Entonces tengo los valores de RA, que es 1 kilo ohms, RB 1 kilo ohms, y C es 100 microfaradios. Esa frecuencia, con estos valores de aquí, un K y 100 microfaradios, nos da 4.8 Hz. Entonces, en un segundo,
hay 4.8 cambios de la señal. Es la frecuencia de esta señal que ven aquí. Ocurren 1, 2, 3, 4, casi otro más, casi 5 en un segundo. Un segundo, a ver. Si tienen un LED aquí a la salida, que es como el caso, va a blinkear así, ¿no? En un segundo, casi 5 veces. Bien, el periodo. El periodo es 1 sobre frecuencia, entonces, fácil de calcular. Tenemos 1 dividido para 4.8 hercios. Eso da como resultado 0,208 segundos. O 208 milisegundos, ¿no? ¿Qué estamos encontrando? Este tiempo de aquí. El que sube, baja y está bajo. Todo este tiempo de aquí. Tienen que entender la diferencia con el modo monoestable. El T de monoestable era solamente la parte alta. Cuando es estable, el T se compone de dos tiempos. Y ahí vamos a encontrar, ¿cómo encontramos el T1, el tiempo 1? T es igual a T1 más T2, ¿no? El tiempo total de la señal es la suma de todo el tiempo. Donde T1 también se llama el tiempo alto o en alto, y el tiempo 2 es el tiempo en bajo de la señal. Entonces tenemos esta primera ecuación para sacar. Tenemos T, pero no tenemos ni T1 ni T2. ¿Cómo obtenemos esta parte? Bien. También tenemos esta ecuación de aquí, que T es igual a 1 sobre F. Entonces, si T es igual a 1 sobre F, yo tomo esta fórmula de F, ¿sí? Y digo que T es igual a 1 dividido para 1.44 por, todo pasa al numerador, ¿no? RA más 2 veces RB por C. Entonces, para el mismo periodo tengo dos ecuaciones. Esta ecuación de aquí y esta ecuación de acá. ¿Sí? Pero T1, yo sé que T1 es el tiempo en alto. ¿Qué significa? Entonces T1 es el tiempo de carga. Es el tiempo que toma desde este punto cero hasta llegar al límite, que es el threshold. Hasta aquí es el tiempo T1. Y cuando descargo, cuando el capacitor se descarga, es el tiempo T2. Entonces, en base a esto de aquí, yo digo este gráfico. Para carga, ¿sí? El transistor que está aquí, que dice descarga o carga, el transistor que tengo por esta salida, va a estar en modo apagado, o sea, no va a conducir. Entonces voy a cargar. Entonces se va a cargar por estas dos resistencias, por RA y RB y C. Cuando en el ciclo de carga actúan estas dos resistencias, RA y RB. En el ciclo de descarga, cuando se va a descargar, de aquí mi señal, solamente actúa RB. ¿Sí? Y solamente actúa RB. Entonces, yo puedo descomponer esta fórmula en dos partes. Yo puedo decir lo siguiente. Primero yo puedo igualar. Entonces, T es igual a T. T1 más T2 es igual a esta ecuación de aquí. 3.694. ¿De dónde sale eso? Que es 1 dividido por 1.44 por RA más 2 veces RB por C. Yo también puedo decir que T1 más T2 es esta función de aquí. Lo único que hago es descomponer. Pienso multiplicar todo y yo separo en esta ecuación dos veces RB. ¿Qué ven dos veces RB? El 6.94 por C, dos veces RB porque son
dos veces el evento. ¿Estamos de acuerdo? Está bien. No he hecho nada que no se pueda realizar. Porque lo que yo estoy tratando de obtener son fórmulas para T1 y T2, para obtener ese valor. Entonces, como yo sé del circuito y de este gráfico que T1 es cuando carga, entonces estos componentes de aquí, este de aquí, más este de aquí, ¿sí? Este componente 0.694 por RA por C más 6.94 por RB por C, este es T1, es el tiempo de carga, porque están actuando las dos resistencias. Y el T2, que es este de aquí, es este último término, es el tiempo de descarga, que es 0.694 por RB por C. Entonces, yo puedo decir T1 son estos dos términos de aquí y T2 este de aquí, porque por T2 se descarga. Entonces, ahí yo puedo calcular T1. T1 sería igual a 0.694 por RA más RB por C. Reemplazo valores. ¿Sí? Ambos son de 1K y C de 100 por 10 a la menos 6 faradios. Y eso nos da 0.139 segundos o 139 milisegundos. Entonces esto es T1. T2. ¿Cómo calculamos T2? T2 será igual a este término que queda aquí. Lo separo. Es la parte de descarga. Entonces, T2 es igual a 0.069 segundos. Ok, entonces, fíjense que lo deduje de estas fórmulas de aquí que me están dando. Ya tengo los valores. Ahora voy a calcular el ciclo de trabajo, DC. El ciclo de trabajo, ¿cuál es el concepto? El ciclo de trabajo es de todo el tiempo que estoy trabajando, que va a trabajar la onda, ¿cuánto tiempo va a estar en alto? Entonces, este 1 dividido para T por 100. Es un porcentaje del ciclo de trabajo. Es una razón, es una relación que existe entre el tiempo en alto y el tiempo total. Entonces, reemplazo valores, sería T1 es 0,139 dividido para 0,208 por 100%, y esto es igual a 66.67%. Esto significa que en un ciclo el 66.67% de la señal va a estar en alto y por ende el 33% va a estar en bajo. Es importante recalcar que T es el tiempo que está compuesto por T1. T1 y T2 no lo sacan o no lo van a deducir de esta onda cuadrada, sino el ciclo de carga y descarga del capacitor con el juego de resistencia. Por eso lo señala aquí. Entonces, puedo calcular T1, este tiempo,
Y T2 es cuando está abajo en descarga, me puedo referenciar aquí. Pero la idea principal son los tiempos de carga y descarga del capacitor. De ahí nace T1 y T2.